Vamos a presentar a nuestro expositor de momento, el profesor Osvaldo García Lacerda. Osvaldo es un ser muy especial. Fue el creador, de alguna manera, instigador del pensamiento sistema a nivel de ingeniería industrial. Cuando llegó por allá, lejos del Reino Unido, a vender tomate. Algunos fuimos víctimas de él, aquí dos presentes. Está María Teresa Santander, que hizo la memoria con él, y yo también, que hice la memoria con él. Y eso, de algún modo, en cierto modo, nos marcó a mí más que a ella, pudo lidiarse un poco más. Y de ahí, de alguna manera, iba construyendo todo un mundo. Y yo creo que si hay un valor que rescatar de Osvaldo García, es que él creó una línea de pensamiento particular, que es lo que se llama reingeniería humana para la acción. Y eso él fue de todo su aprendizaje, de lo que aprendió en Estados Unidos, más lo que aprendió en Chile, de Flores, de Echeverría, de todo lo que es la ontología del lenguaje, pero él creó una condición muy propia. Y que diría yo, al menos en mi modesta opinión, que es superior a lo que hoy día se maneja en el contexto de coaching. Así que yo creo que él nos va a mostrar un poco de todo eso que ha ido creando, y que a una u otra de sus víctimas la tenemos acá también, que está pronta a dar su examen de grado para ser magíster, bajo la dirección de él. Así que les presento a Osvaldo García Lacerda, el Fred. Yo no pago antes de comer. Ya, bueno, muchas gracias porque me puso el cuerpecito como me puse nervioso. Muchas gracias por esto, muchas gracias por estar acá. Agradecer a Alejandro de todas nuestras conversaciones. Yo también lamento de no haber venido antes, pero estaba con mi sabático, entonces tenía que hacer una de otras obligaciones. Pero va a ser necesario. ¿Va a ser necesario? Sí, va a ser. ¿Sí? Sí, porque hablas muy vas a quedar en cinco. Bueno. Hablas muy bonito. Ah, sí. Gracias. Eso no. Muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿A quién más tenía que dar gracias a todo el mundo? Y también a mi querida hermano, la Meta Systemic Assistant, que me acaba de dar las llaves. Bueno, un poco en la historia aparece que yo vengo claro de pensar en términos de sistemas, como decíamos en esos tiempos, y mi principal historia está asociada a la cibernética con el profesor Stafford, en que la palabra complejidad la operamos desde la ley de requisito de variedad, y nosotros decimos alta complejidad hoy día, no tanto desde el punto de vista cognitivo, en términos de lo que es la ley, que nosotros la trabajamos en nuestros cursos de reingeniería humana de la acción, que le llamamos la cumbia de la ley de requisito de variedad asociada a la interacción, ¿no? Más bien hemos llevado al mambo de lo que prontamente introduciremos, que se llama el C2C, que es, traducción de Pedro, es el cleges para el cleges o cleges to cleges. Dentro de esta dilema o historia, la investigación en particular ha estado centrada en lo que es la gestión, y la palabra gestión la estamos viendo como lo que hemos llamado una nanomovilidad del observador en activo, en el sentido que el cuerpecito es lo relevante. Vamos a ver el espacio en el que operamos, o la situación situada, la autonomía, el aprendizaje, la experiencia que ocurre en ese espacio. Y por eso que ahí hemos virado todo lo que son estas construcciones abstractas, lejanas, distantes, objetivas, sino que hemos operado en los espacios en que operamos, ¿no? Y sentimos. Es difícil, porque para mí, hacer este tipo de posiciones, porque la verdad es que hacemos todo tipo de interacciones en nuestros talleres y desde ahí sacamos las distinciones de lo que aprender. Entonces es difícil escribirlo y es difícil describirlo, que valga la explicación. Y aquí tenemos un entramado trans
de situación situada que resuelve la situación situada de complejidad. Cuando decimos complejidad, repito, es porque el ser humano aparece en la interacción y su cuerpecito. Ahí estamos centrados. Démosle una breve historia. Bueno, todo esto viene de lo que han sido nuestros laboratorios, de todo tipo de seres humanos. Aquí han pasado mucha gente que ha estado en las cárceles. Los últimos 3 trabajos que estamos operando ha sido la crisis de la Iglesia Católica, el dilema del feminismo, que ya viene, no se lo pierda, es la próxima sesión. El proceso del envejecimiento y la vejez como construcción política en los últimos cursos. Pero han pasado unos 30.000 seres humanos en nuestros talleres, laboratorios de gestiones, sobre todo la alta gestión, y este es un enfoque que llamamos bottom-up, ¿no? En términos de mi querido amigo y que chupamos tanto, Gordon Pask, ¿no? De que el aprendizaje ocurría en ese espacio más que este cirquillo que te gusta tanto a ti, que es Luhmann, top-down. Entonces, nuestro espacio ha estado en la educación, principalmente lo que decía Pedro respecto a lo que ha sido reingeniería humana para la acción, que es lo que se creó en alguna vez en este currículo, porque todavía existe esta ingeniería todavía, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno de los mayores dolores por los cuales hemos creado esta herramienta. En términos de que nosotros decimos que la educación en que la que estamos operando está errónea, y bueno, y por eso estamos en sábado. Está errónea, y también tenemos considerables dolores en la tradición de lo que ha sido la manera como hemos enseñado, educado a la gestión. Y también lo que hemos llamado aprendizaje como el acto de aprender hacia espacios que no lo sabemos. Ya, la que viene está ¿sí? buena. Bueno, ¿por qué? Bueno, son todos valores que ustedes ya conocen. Yo me puedo referir principalmente a por qué digo de la educación y por qué de la gestión. Bueno, en la educación yo creo que a mí me gusta mucho el espacio de lo que interpreta Paulo Freire respecto a qué es la educación desde el punto de vista bancario, que tiene este conocimiento que adquirimos en la sala de clase, que todos nos sentamos, por ejemplo, también así. El profesor tiene la verdad, y le trabajamos el PowerPoint con la tiza pizarrón, y repetimos ese espacio como una educación bancaria con un ticket social para conseguir alguna pequita en ese espacio. Bueno, entonces yo creo que eso está con un gran dolor, porque la misma, pongámoslo así, tecnología ha ocupado de que todo ya lo tengamos al cuerpecito. Entonces, el drama es que el profesor tradicional, dice pizarrón y PowerPoint, que tiene la verdad, dejó de ser profesor y se ha transformado en un procesador de información, vamos a decir algo así, en que se repite ese espacio, y ese tipo de conocimiento del pasado es anti educación, vale decir, en esta palabra de que gusta ustedes tanto de la etimología del educere, que es sacar de sí, sacar de adentro, que es la palabra educación. Justamente hemos tenido lo opuesto en construirnos de distinciones que realmente son objetivas y que no construyen un espacio desde sí. Entonces tenemos un dolor en la sobreabundancia de los datos y la información que prácticamente nos dejan sin operar. Tenemos un dolor serio, muy serio, en lo que hablaba anteriormente María Teresa, en la construcción que el mayor dolor de la ingeniería, por ejemplo, esta, de hecho como 3 carreras de esta, es que siempre pasa de un estado, un espacio representacional, cartesiano, que todas las asignaturas, matemáticas, física y química, las ciencias de la ingeniería y las ciencias de la ciencia de la ingeniería y de la construcción de las asignaturas profesionales terminan en un pensamiento reducido en que gran parte de su origen está aquí y que se supone que está todo predado, predefinido, presupuestado y reduce el espacio de la acción. Entonces, el dolor más serio, desde el punto de vista
ontológico, es que no aparece el humano en todo lo que construíamos como así. El mayor dolor lo tenemos justamente en que aparezca esta transparencia en ese sentido. Sigamos hay varios más dolores, pero no se pierda el artículo que viene en 10 años más. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, básicamente la palabra que usamos hoy día es para enactuar, para poner el cuerpecito en la acción de una situación situada en que es más compleja que nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque la tradición, de la manera como estamos educados, sobre todo en estas carreras, ha sido como lo que estábamos señalando anteriormente. En términos de lo que ha sido esta manera de traspasar con un conocimiento. Y sigamos. Bueno, estas son las diapos de los seres humanos conocidos. Comenzó con Albarte, que de repente cuando se creía lindo, estaba más joven, entonces el dolor de que en nuestros laboratorios, que son laboratorios principalmente de alta gestión, o sea, por los laboratorios han pasado presidentes, CEOs y muchos gerentes generales, muchos políticos, el mayor dolor es la sobreabundancia de datos, mucha conversación, la noche, las referencias cognitivas que de alguna manera nos cambian el estado de ánimo, y el serrucho que genera el dilema de la estabilidad, el temor, los miedos, la ansiedad y los fantasmas que son construidos en los espacios de interacción y que nunca antes habíamos tenido más tecnología disponible al cuerpo. No a la mano, al cuerpo. Y nunca más solo y con un dolor de desconexión enorme. O sea, a mí que me ha tocado meterme a problemas de presidencia, por ejemplo, este país, no sé cuál tuyo, pero debe ser este país, con 342 municipalidades, 16 empresas, 186 embajadas, ¿cuántas son? 345 comunas, 22 ministerios. Entonces, ¿con qué ropa erradicamos la pobreza, por ejemplo? Y si queremos conexión de unos con otros, chocan los cuerpos por todas las percepciones que ocurren en los seres humanos. Entonces, tú decís, bueno, y nunca hemos tenido más tecnología que ahora. Nosotros venimos de la onda de crear salas de control, de gestión de este tipo, cuando hacíamos el cyber filter, de tal manera que en esos tiempos lo hacíamos con un telex y un idioma de 360. Ahora todo eso lo tenemos a la mano. Sin embargo, nunca habíamos estado más desinformados que ahora. Entonces, ¿cuál es la estrategia en términos de ingeniería que llamamos moderna? Esta es la pregunta con la cual hemos estado trabajando hace rato, que fracasamos casi siempre. ¿Cómo un ser humano enfrenta esta creciente complejidad incertidumbre y volatilidad, dicen otros, y se hace cargo de cuidar el sistema de actividad humana en diferentes contextos y dominios? Entonces, lo que hemos estado trabajando son básicamente 3 estrategias que las tenemos acá. La primera, échate una miradita antes de mirar para afuera, se llama la autoobservación, cuídate a ti mismo. La autoobservación de ti, de tu cuerpecito, lo que opera en ese mundo. La segunda es mira la interacción y el cuidado del otro. La tercera es el sistema en el que estás operando en las conversaciones. Empapárate un poco, que vamos a poner acá, tirarla para atrás. Entonces, lo que llamamos la primera estrategia, que usamos nuestra ¿cómo se llama? Ocupamos nuestro entramado, que va en estas construcciones que capturan la situación situada de lo que está pasando en el cuerpecito del ser humano. Entonces, la primera cosa, esto se llama el clejes. Pueden repetir todos, clejes. Clejes. Más fuerte porque son las 3 de la tarde. Clejes para despertar. Clejes. Por favor, eso ya está, muy bien. Entonces,
el punto que rompe aquí es que no es la cabeza o el intelecto el que aprende, sino que nosotros decimos que el cuerpecito es el que aprende, ¿no? El cuerpecito el que se cuida, el cuerpecito el que pone la situación situada, el cuerpecito el que configura los bordes de intervención, el cuerpecito el que abre esta palabra que a ustedes parece que trabajar el día de la mañana y semana. El lenguaje, que es como habláis, cómo escuchas, cómo interpretas. La emoción, en este espacio lo miramos como la capacidad de acción que tiene el cuerpecito, de acuerdo a la perturbación en que entremos. La historia, esta teoría ontogénica en que tenemos todo nuestro cuerpecito, es qué es lo que ha pasado en nuestro cuerpecito en la historia, qué es relevante hacia la situación situada en que está operando. Este es el espacio más relevante para nuestro operar de lo que hemos escuchado, porque el mayor dolor, lejos, en todos nuestros miles de estudiantes escuchados, ha sido el dilema afectivo, el dilema amoroso, el dilema que le llamamos erótico, no como una construcción pornográfica, sino que como un espacio de negaciones en el espacio amoroso, la capacidad de acogida del otro, la sensualidad y la identidad en el sexo. Y el último, el espacio trascendental del silencio, muy apetecido por los espacios orientales, occidentales, todos venimos de algún tipo de educación espiritual que baja quizás a las religiones, pero nosotros acá hemos trabajado dos tipos de enfermedades que las ocupamos para intervenir en empresas, organizaciones, gobiernos, familias y seres humanos, ¿no? Que le hemos llamado el HW1, porque venimos de la ingeniería, el HW1 y el HW2. Esto para ir a ver. ¿Qué es el H? Tiene que preguntar a Alejandro. ¿Usted sabe lo que es el HW1? Lo moneda supongo, hermano, pero te quedan 10 minutos. Ah, tanto, ya termino. Ya 10 minutos. Bueno, el HW1 me ha costado llegar 30 años, llegar a esta enfermedad maravillosa, que vienen de los ciclos loop learning, y de los doble loop learning, del neutral learning, de esas series más que ustedes muy bien conocen, o sea, H. Bryson, H.G., Senji, los Chalmers, todos. Esto es perfecto, no sé, porque estamos en varios países, a unos bien, a otros más, pero es rápido de entender. Esto es hacerse el huevón modo 1, que de acuerdo a lo que me ha instruido mi profesora, es no solamente genérico, es hacerse la huevona modo 1, que es, esto envuelve todo lo que significa el conocer, o sea que el conocimiento, el aprendizaje y a su vez la conciencia. Es decir, yo sé cómo detectar el error, sé cómo repararlo, sin embargo no tomo acción. Me es conveniente, sobrevivo y opero así y he aprendido a operar en ese espacio. Consciente e inconsciente, pero opero en el HW. Es el 1. Pero el 2, tal cual ha sido el constructor de observador de segundo orden, es el cuestionar qué es operar. Sospecho, indago, cuestiono y tengo que cambiar el espacio estructural, lo cual claramente me da miedo, susto, desconfianza, inseguridad y no sé cómo danzar en esa particular situación situada. Entonces esta es una recurrencia de un sistema dinámico de aprendizaje que todos lo tenemos clarito y que ha sido fácil de operar, porque cuando hacemos los talleres, al minuto estamos tomando acción de situaciones situadas respecto a en ese espacio opera entonces lo que hemos llamado el clejes, un entramado que opera entre la cera del inicio y que tiene distintas acoples respecto a la situación situada. Entonces de repente aparece el silencio entrelazado con el eros o el lenguaje con la emoción, o aparece una historia en esa situación y siempre el cuerpecito construyendo los límites. La segunda estrategia le hemos llamado
El C2C, porque en la modalidad de los negocios aparece el B2B, el B2C. Nosotros le llamamos colegios para colegios. Y le hemos puesto, no es una mirada al ombligo, no es ni una cosa inter, no es una cosa trans, sino que es una ortogonalidad de la situación. Entonces, gran parte de los laboratorios que hacemos es hacer una distinción de la escucha. La escucha como espacio de diseño. O sea, toda construcción conversacional en ese espacio, si tenemos un observador calificado de escucha, aparecen las posibilidades o los dolores. Y en ese sentido, en RIPLA, por ejemplo, en los laboratorios, hacemos esta distinción de operar de una escucha sin eros, donde aparece el miedo, la desconfianza, el rechazo, la inhibición, la negación, y una escucha con eros, en que danzamos, hay confianza, nos comprometemos. Bueno, aquí aparece el cooperativismo como centro de su esencia, de su lado cooperativo, en fin, la colaboración y la cohesión. En el análisis anterior hicimos un espacio de un país que lo único que tenía que hacer es escucharse con él, y de ahí creamos la escuchata. Ahora, ella y su polola amante concubino han operado en la autoridad haciendo la escucha con y sin eros, y les ha ido bien, no han paralizado el país y han sido parte de estas construcciones maravillosas respecto a cambiar el observador de segundo orden. La tercera estrategia, bueno, ya son cosas conocidas, son conversaciones, y nosotros hemos ocupado nuestra referencia epistémica, como diría Bruno. Aquí 5 conversaciones, en el sentido de que son conversaciones políticas de quienes constituyen en la conversación política y que faltan esas conversaciones políticas, las conversaciones, conversaciones de futuro, que faltan ellas, y la adecuación, coordinación, monitoreo, momento a momento, todo lo que es gestión distribuida, los números, los índices, los indicadores y todo lo que significa las mediciones, y los HW1 y 2, lo personal y organizacional como medidores para la acción. Entonces observamos estratégicamente a una intervención cualquiera la diagnosis o el rediseño para operar. ¿Hay algo aquí? Más o menos. Si no pregunto, porque es parte de... Ya, sigamos. Entonces, con esto tenemos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mirando los HW1 y 2, la escucha como diseño. Ojalá mientras haya situaciones entre seres humanos más conflictivas, mejor. Aparece este dominio maravilloso mostrado en la interesa, que es la ética, pero la ética como una nano-identidad en la situación situada. No como esta construcción lejana, sino qué pasa conmigo en esa situación situada en ese aprendizaje. Y la distinción ontológica del cleje, del cada uno de su condenación y su enchazamiento ante la situación situada. O sea, no hay cleje si no hay situación situada. Para que tengamos claro. Y la otra, tenemos una manera de cambiar el aula, se acabó este tipo de aula, no más aula de este tipo. Y es una cosa interesante, porque si decimos ingeniería civil industrial, aquí son 6 años. ¡Cacha! 6 años, 6 años. No es una estafa considerable, porque ¿cuál es una asignatura de ingeniería civil industrial? ¿Cuál es? Nómbrenme una que ya no está en la web. Y si no va a estar, si usted observa los MOOC, los EDX, los Udacity, están todos gratis, usted la toma hoy día y luego paga $90 y tiene un Master of Science en el programa Mejor Ser Humano que aparece. Entonces, yo creo que cambia un espacio que ya la información está en el cuerpo. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál sería el espacio del futuro? Entonces nosotros decimos, venga a educarse al colegio, venga, el colegio se la lleva, el espacio del conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar el aula. Aquí aparece cómo aparece el antropoceno, que son el aula en el cerro, se llama el Cerro Pochoco que tenemos en Santiago, en que se poetiza, se canta y se baila y se teatraliza el pochoco. Acá las interacciones diversas y la movilidad del cuerpo en el aprendizaje. RIPLA es un espacio lúdico, ¿no? O sea, usted se la goza todo el rato aprendiendo. Si usted no goza
usted se va, lo echan. Sí. ¿No es así? Sí. O echan al profesor, que fue lo segundo, ¿no? ¿Sigamos? Y aquí tenemos esta tecnología que viene de todos los seres humanos. El dolor en el clejes le llamamos O porque es O. O sea, es una ruptura, una perturbación que tenemos que ponerle al cuerpo. Entonces viene este dolor, sufrir, error, perturbación, expectativa. Y no cachamos nada como operar. Tenemos que ser el observador, mirar los clejes. Todos los mapas que usted tenga que vengan al cuerpo, todas las conversaciones que faltan, cómo le creamos condiciones para realmente manejar un proceso intenso de aprendizaje y ponerle el cuerpo a la situación, y ahí aparece otro y otro, y esto dura segundos, minutos, años, lo que usted quiera, pero es parte del proceso netamente de aprendizaje en el cual opera el cuerpo, todo el rato. Y por último, bueno, por eso nosotros hemos operado en lo que hemos llamado esta movilidad, porque tenemos una referencia con el sentido común. La palabra autonomía cada vez se hace más relevante, es emergente. La diferencia maravillosa es que el cuerpecito es el que aprende y es el que adquiere a través del lenguaje, la experiencia y la historia, y esto es un aprendizaje todo el rato. Terminado. Aquí, bueno, estos son diversos laboratorios de aprendizaje en distintos dominios. Por ejemplo, aquí tenemos una transnacional en Santiago que es una Synth in Action. Una Synth in Action muy interesante porque viene del Syntegrity. Yo no sé si ustedes ubican el espacio de cibernética en distintos dominios. Bueno, esto es una Synth in Action de seres humanos en un directorio de una empresa, creo que es la número 1 en Chile, y que el gerente general era un ser humano muy inteligente del viejo paradigma, y la tensión que ocurrió en las interacciones del C2C se murió, porque no aguantó el cuerpo. Y aquí tenemos toda esta cosa de, por ejemplo, la salud, que es una cosa que nos gusta mucho ahora, es mirar los nanomomentos de cómo aparece el dolor en el cuerpecito, y ahí aparecen las patologías, y cómo construimos a partir en este botonar la política conversacional de la salud. Y aquí están los clústeres, es la empresa más relevante que hay en Chile, que se llama, no sé cómo se llama, el RT. Y aquí, ¿dónde está el ser humano? Aquí, sí. Bueno, esta es la experiencia mexicana, en que un presidente quería tener una salita tipo Salvador Allende, con el Kaplan, Norton y esos seres humanos que ubican esas cosas que se llaman visión, misión y KPI y todas esas cosas. Bueno, eso no trabaja, y por eso que es un dolor enorme. Y aquí en Los Pinos hicimos una sala, pero lo que yo le hablaba a mi querido es que son 110 millones de seres humanos, 108 son pobres, 10.000 etnias, 198 revoluciones en 200 años. Entonces háblenme de complejidad interesante para operarlo tecnológicamente. Yo creo que hay un dilema considerable en las conversaciones que están faltando en la transformación que se llama cultural. Bueno, y así sucesivamente, aprendizaje. ¿Estamos a la hora? Terminamos. ¿Bueno? ¿Puedo decir esto? 2 minutos. Es que tengo que darle la gracia a la que lo hizo, entonces parte del mundo. Lo que hemos aprendido es que estar en el entramado de Cleges hace una diferencia en lo que es la ingeniería para nosotros moderna, tomando los espacios históricos que hablaba la Tere, entre que, por ejemplo, en cibernética gozamos mirando la complejidad que la ingeniería moderna en esos tiempos era filtrar al ser humano y amplificar, como construcciones de diseño o de diagnóstico respecto a lo que estaba faltando, pasaba la ley de requisitoria. Nosotros hoy día, mira que ha sido interesante porque no vemos ya cajas negras, no vemos imputados, ¿no? La palabra feedback es una palabra semiótica que está en la psicología y que realmente no representa el espacio de la interacción humana. Entonces decimos que la ingeniería está asociado a la interacción de Cleges y su clausura en Cleges. O sea, abre y cierra esos espacios conversacionales, y eso es en la cual estamos trabajando en estos 3 o 4 conceptos que aparece: la nanogestión, la nanogovernance
y la nanoidentidad de las situaciones situadas. Y lo que vemos que es una invitación, bueno, a la reflexión del observador en activo a convertirse en un ser humano que opere y aprenda. Básicamente la única espacio que miramos es el espacio del autoaprendizaje y el aprendizaje que operamos en el día a día. Como que esa es la clave. Y por eso yo soy el más equivocado en ofrecer esta... no se pierdan las distinciones que vienen luego. Ok, eso sería, ¿le parece? Gracias, Juan. ¿Quiere preguntar? Ahora. Ya estamos. Chao. ¿Por qué nano, todo nano? Oye, pero las duras son varias. Oh, ¿no? Sí. Aquí, este sí. Qué bueno que pusiste esta parte. Sí. Aquí está la respuesta. Está disponible para todos ustedes, y que fue un enviado a Alejandro Ochoa, este paper que acaba de salir en la revista Futures. Se trata de Enacting Management and Nurturing Technology to enable fresh decision making to cope with complex situations. Es interesante el paper porque ahí está gran parte de la respuesta, pero te voy a decir tres más, ¿no? Una es que hay una ser humano maravilloso, que no sé quién es, pero es como co-investigadora, que es antropóloga. Este es Patrick Humphrey, que no sé si lo ubican, es el profesor de la London School of Economics, muy amigo de nosotros por años. Pero se reivindique a la profe María Soleá. ¿En qué sentido? Sí, porque no la presentó bien. Muy bien. Ella bueno, ella es la sabia del grupo y la que escriba. ¿Qué más quiere? ¿Usted la conoce? Pues muy bien. Es una buena. Pero se sabe quién es. Bueno, yo creo que ella ha sido muy relevante. Por ejemplo, lo que va a presentar la Mona en esta cosa que se paralizó el país con 22 universidades producto de lo que fue el dilema del feminismo. Y yo diría que tuvo una interesante acogida entre los estudiantes porque no había colegio, no había lenguaje para mirar este fenómeno tan interesante que va a observar la Mona, y apreció el colegio como una posibilidad de puente respecto al dolor histórico que hay con respecto a los lenguajes, porque ni los académicos ni las autoridades tenían lenguaje para operar en ese espacio. Entonces venía un momento político en que había que decidir estratégicamente respecto a la acción, y de repente se usó 102 temas de protocolo y se resolvió todo de esa manera. Pero el tema es de una profundidad interesante que ya lo veremos. Y ella estuvo encargada de contribuir a los talleres para generar puentes de suavizar, atenuar, construir espacios de interacción. Si lean el paper, está gratis hasta el viernes, o sea, free hasta el viernes, después se paga. Entonces, el paper está en manos de Alejandro Ochoa y dice relación, por ejemplo, en el C2C con los espacios nano. ¿Por qué nano? Porque primero hay un deseo personal de reinterpretar toda la construcción numérica. Entonces está lo micro, lo nano, y bueno, yo estoy vetado por el entonces el otro espacio del pico, en términos construcción cartesiana, referencias cognitivas. Pero lo segundo es que el choque de los clejes, que sentimos que es el mayor dolor respecto a la interacción de los seres humanos, y por lo cual no pasan las cosas o no pasan las interacciones, es un espacio que pasa por los procesos psíquicos. Y los procesos psíquicos se dan en estas situaciones situadas que dan un determinado momento una pequeña diferencia de situaciones en los procesos psíquicos. Por eso le llamamos nano. Ahora, está de moda porque, por ejemplo, el MIT está construyendo 200.000 hectáreas, no, 200.000 feet cuadrados, porque quiere entrelazar todo lo que es la humanidad con la ciencia de la computación a la palabra nano, y de
ahí la nanotecnología y cosas de ese tipo, que generan, se vibran distintas disciplinas para realmente resolver situaciones problemas. En este espacio es la mirada nano respecto a la situación situada de un observador. Por eso que es tan relevante la inclusión de las conversaciones o del cleje situado, porque hace construir un momento botón-up de aprendizaje respecto a esa situación. Ya, y la otra, ¿por qué está sacado el eros de la emoción? Es una muy buena pregunta. Yo creo que esto ha sido conversado muchas veces con los seres humanos de la emoción. Está mi amigo Humberto, que ve que, por ejemplo, la conversación es un espacio de entrelazamiento entre el lenguaje y la emoción. Y yo digo que la conversación es un entrelazamiento de estos elementos que constituyen el cleje en una situación situada. Segundo, es lo que explicaba anteriormente. Esto viene de la praxis de escuchar seres humanos por muchos años, gente tan inteligente como tú, ¿no? Y siempre el dolor que se repite es el dolor amoroso, afectivo, y que tiene una construcción entrelazada con la historia, que es la cual llevamos en el cuerpo. Si bien es cierto, por ejemplo, en conversaciones con una ser humana que nos ha ayudado mucho en el cleje respecto al taller que hacemos, en cambiar la emoción, que son las 6 emociones básicas de la Susana Bloch, el eros aparece como una de ellas, pero no como una construcción en la ternura y en la sensualidad del cuerpo. Y particularmente lo que ha sido la identidad sexual, ¿no? Y con la fuerza que tiene. Pero además, si tú miras un librito muy chulo que apareció, que se llama La agonía del eros, se hace observar que el mayor dolor que teníamos los seres humanos, y lo hemos visto en la alta gestión, cuando no hemos tenido ningún tipo de herramienta para resolver situaciones problemas, es el eros el que manda para clausurar una situación. O sea, lo amoroso, que es el mayor dolor que pensamos que clausura la situación situada. Esas son las diferencias. Muy cuestionado, ¿verdad? Pero además también... fuerte. ¿Ah? Sí. En lo que ha sido toda la construcción cognitiva, por ejemplo, en la Universidad de Tokio, que querían usar el cleje para robotizarlo, en lo cual perdimos millones de dólares. Justamente el choque fue, si bien había distinciones para las emociones, no había distinciones para mirar las situaciones situadas y otras. Y eso hace una gran diferencia y nunca va a ser igual. O sea, nunca lo virtual va a ser igual a las construcciones humanas que estamos tratando. Y eso ha sido una discusión y por eso que cuesta y tiene mucho sentido lo que decía la María Teresa, es tu nombre, ¿no? Tere para ti. Tere, sí. Bruno. ¿Listo? Sí, una pregunta. No. Bueno, Una pregunta. Tú hablabas recién de las emociones y hay una emoción fundante que tu amigo Maturana señala como la emoción del amor, que se establece como, la define como aquella que permite que el otro surja como legítimo otro en la convivencia. sí. Eso nos hace humanos. Sí. Y de ahí él saca una serie de distinciones interesantes. ¿Y a dónde iba yo? Si yo me ubico, y de hecho él tiene un diagrama ontológico donde habla de las explicaciones que se darían en un contexto de una emoción de legitimación y un contexto de no legitimación, y por lo tanto da lugar a ontologías trascendentales o ontologías constitutivas. Sí. Mi pregunta es, estando uno viviendo en la emoción del legítimo otro en la convivencia, ¿desaparece el HW1 y el HW2? Oye, esa es muy buena pregunta. No es lícito hacerse el HW de ningún tipo. Yo ya estaba, ya dije, sí, podemos conversar al café. No, Sin usar ahora para la respuesta el HW1 y el HW2. No, pero ¿sabes qué me apareció? Me apareció un dolor, como todavía ha evolucionado mucho la universidad, apareció que el rector
gracias a un representante que tengo aquí, que manejó una cuestión, estaban buscando un académico de la universidad para hacer un taller de la comunidad en Estación Central. ¿Te parece conocida la Estación Central a ti, no? La universidad, los cuadrantes, la policía. Bueno, entonces tenía que hacer un taller en que estaba la policía y todos los patos malos delincuentes, los qué sé yo, y los centros comunales. Entonces, por ejemplo, a la pregunta tuya, yo digo, a mí me parece que interesante fue ver a los carabineros, que eran 200 unidades, con 2 millones de personas que alguna vez tienen que hacerse cargo. Y ahí cuando trabajamos la paso de control, que el requisito valía de uno por otro, teníamos que tener un carabinero por cada compadre. No es posible. ¿Cómo nos cuidábamos en esta comunidad que se llamaba Estación Central? 2 millones más 2 millones y medio de población flotante, donde hay 107 tipos de delitos todos los días y donde tiene una tremenda tecnología de sala de operaciones para hotspot de lo que realmente ocurre, y sí, esta cuestión creciendo con Irán, todo lo que significa en entonces tú decís, bueno, ya, pues a ver cómo resolvemos una situación como esta, y operamos en lo que significa el CLEGE, se le escucha con eros y sin eros. Entonces la comisaria, que era una mujer a cargo de los 200 camioneros que habían sido elegidos, se pone en escucha de disposición corporal con la encargada de la droga en Estación Central. Los dos frente a frente. Y hacen una construcción que hacemos en nuestro curso de qué significa escuchar sin eros, que sabe muy bien, y quiere escucharse con eros durante 8 minutos. Bueno, en magia no sé, pero en la escucha con eros aparece el otro. Y aparece el otro como legítimo otro. Entonces, era bonito escuchar que la mala decía de la comisaria, qué interesante ver a una mujer sin el uniforme. Y la persona con el uniforme decía, qué interesante ver que tenía un juicio sobre esta persona que es un ser humano igual que yo. Bueno, después salieron abrazados. Sin embargo, digo, ¿qué hay ahí en términos de diseño respecto a cómo lo hacemos? Porque está muy bien decir los trascendentales, ya, pero ¿y cómo operamos? Entonces, yo he observado y aprendido que este espacio del CLEGES, que transparenta la interacción, permite mirar el otro y lo opera en las distintas dimensiones y es permisible el diseño. De ahí lo relevante, por ejemplo, de qué significa el conversar liberador y qué significa el cambio de la nueva identidad en la situación, porque ya no ella me escucha, yo no la escucho, ya algo aparece en nuestra interacción, en nuestra percepción respecto a esta interacción. Pero entonces tú dirías que escuchar con eros desaparece el HW1 y el HW2. Bueno, aparece Desaparece. Yo diría que es interesante eso porque en el HW1 y 2 está en juego la conciencia, ¿cierto? La conciencia, ¿no? No sé, dime tú cómo la defines, yo todavía no lo tengo tan claro. Por eso te pregunto. No defino nada porque tú sabes que las definiciones no han producido ninguna acción. ¿No? Si yo hablo a los ojos con ella y le hablo desde mí y ella observa que me transparento cuando le estoy hablando, bueno, aparezco yo. Y aparece la transparencia. Y yo sé si me está hablando de verdad o no está hablando de verdad. Sé. Porque he aprendido a mirar eso. Ahora, en Conchancha, claro, el HW1 y 2 yo creo que transparentan las conchanchas. Por eso es que son tan interesantes las estrategias de autoobservarse primero. No, pero digo, ¿desaparece o no desaparece? Esa es mi pregunta. Bueno, no tengo respuesta, pero puede aparecer, desaparecer, dependiendo del contexto y la situación. Sí, eso es lo que buscamos. Que mira,
Yo, ¿por qué te digo esto? Porque yo lo que asocio, yo hago una operación de distinción según lo que tú me dices, porque yo no sé si te estoy interpretando adecuadamente con lo que tú quieres decir. Yo creo que no. Okay. Bueno, ya. Por eso mismo que yo trato de entender, hago el esfuerzo por entenderte. Bueno. Entonces, cuando tú hablas de HW1 y HW2, yo digo, eso debe ser lo que Maturana señala también en su libro Objetividad cuando habla de la hipocresía. Sí. Cuando uno se hace, o sea, uno hace como que, pero en realidad no, sabe que está cometiendo o haciendo algo que no es el caso y se hace el gil. ¿Estamos? Entonces eso es ser hipócrita, desde mi punto de vista. Entonces, cuando yo planteo esto, mi pregunta es, ¿uno dejaría entonces de ser hipócrita si es que uno opera desde el eros? Y si operar desde el eros, esa experiencia permite ser una experiencia que se instala ya corporalmente y uno se deje de ser el HW1 y HW2, o sea, se le puede dar continuidad de transformación, porque yo entiendo que eso instala la hipocresía y la acepta como que eso es parte de, y yo digo, bueno, ¿cómo hacemos para que eso deje de ser así? Bruno, querido, lo único que yo podría tirar en esta particular situación es que lo único, y yo creo que te garantiza la posibilidad de que tenga respuesta tú a esta pregunta, es que me encantaría que en el próximo taller de Reingeniería Humana tú asistas y lo vivas y vas a entender qué es lo que realmente estamos hablando, porque lo otro serían puras explicaciones. Honestamente siento que va a depender de cualquier situación y del contexto, es lo que estamos diciendo todo el rato. Pero hablaste. ¿Sí? Comentario. ¿Cuánto dura un taller de eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dura? El observador, el que escucha. Bueno, acabamos de hacer uno muy Verdaderos. Tiempo. ¿Cuánto dura? Duraba Bueno, a 6 meses. veces hay situaciones, por ejemplo, esto de la intervención en la policía duró una mañana. Idealmente el curso de Reingeniería Humana Versión dura 16 sesiones. Hay seres humanos de la alta gestión que tienen 2 días. Todo depende, o sea, de cuál espacio operemos. Tenemos 10 minutos. Yo le dije a, yo le dije cuáles son mis observaciones respecto a este tipo de cosas, pero claro, si no hay evidencia, no hay aprendizaje. Ya, mi pregunta. Pero en todo caso, para decir, cuando quiera en Venezuela, ojalá me gustaría tocar el tema de la decisión con Maduro y No, yo lo decía por lo que respondes a Bruno. Siempre ha oído los talleres. ¿Por qué no lo colocas en un lápiz? Tú huyes de mis preguntas. Organiza el próximo lápiz y le dedicamos una mañana. No, ya lo trae el año pasado, ¿no? Antepasado. Antepasado. Bueno, yo creo que el eje es una herramienta, no es un milagro. O sea, va a depender de la situación cuáles sean los resultados que sean. Pero yo quería hacer una anotación muy particular respecto a esa S. La S. La S. Tú hablas siempre de la S negativa, pero hay que hacer valer que hay una S positiva. Así es. Que es el silencio reflexivo. Así es. Y que es un silencio que permite para mí, y para mí lo tengo muy marcado porque lo viví una experiencia cuando fui a un retiro de silencio. Y el retiro de silencio significaba que compartíamos ciento y tantas personas, pero que no podíamos hablar entre nosotros. Interactuábamos pero sin hablar. Lo que significaba que de alguna manera cuando uno no tiene con quién conversar, conversa con sí mismo. Entonces fue un momento de mucho rico, fueron 3 días en los cuales yo me silencié para mí y por lo tanto yo todo un espacio reflexivo donde fui haciendo aquello que tú llamas cuáles son las conversaciones faltantes. Esas nacen en el momento en que yo tomo esta S de silencio, en el cual de alguna manera yo empiezo a pensar sobre mí mismo y empiezo a ver cuáles son esas conversaciones faltantes, con quién me falta conversar dentro de estas conversaciones faltantes y cómo de alguna manera ahí puedo construir un futuro distinto al que hasta el momento he vivido en relación a la iglesia. Eso no lo dije. No, y no dije muchas otras cosas, pero claro, pero tú tienes mucha razón, porque justamente cuando opera el silencio en ingeniería, yo he encontrado que lo que acabas tú de decir es relevante, porque construye una pausa
consigo mismo y con el otro, con la interacción, que ha estado trabajada por miles de años, sobre todo por las culturas orientales, y que tenemos mucho que aprender de ellas. Y bueno, las bajadas respecto a qué es una meditación, qué es una respiración, qué es lo que es la interacción, qué es mirar un gesto, qué es castigar con el silencio, qué es construir un espacio de diseño, intervenir en el silencio, es maravilloso. Hay considerable literatura de las tesis que hemos hecho. De hecho, se propuso el silencio en ingeniería, es como el Eros en la ingeniería, pero después se dijo, no, la ingeniería del silencio fue una tesis, y que, bueno, con el espacio de cambiar el paradigma, tuvimos que poner el silencio en la ingeniería como construcción relevante. Es muy interesante lo que dice, porque desde el punto de vista del futuro, nosotros sentimos y pensamos, asociado a lo que pasaba con la tecnología, es que es la tecnología, o sea, es el cliché el que va a dar pasaporte a las tecnologías o a las nutrientes futuros, y no al revés. Y eso hace un espacio de interesante autonomía de educarse respecto a cómo sobrevivimos en el futuro, es lo que sentimos con el permiso de ustedes. Hacemos un procesito de 10 minutos.